Para esta ocasión yo les voy a explicar sobre una caminata aleatoria. Vamos a correlacionar el código con las gráficas que se van generando para poder explicar un poco el comportamiento. Primero vamos a explicar un poco sobre las variables. Nosotros vamos a tener nuestra variable z sub n y vamos a comenzar en una posición 0, en nuestra posición de origen. Entonces nosotros vamos a tener para esta ocasión dos probabilidades que sería el xn, y este xn puede ser dos valores, -1 y 1. Y para esta ocasión, para esta parte de la de esta simulación, se ha puesto una probabilidad de 0.5 tanto para -1 como 1. Y aquí vamos a hacer la parte de elección, que representaría como el xn y nuestro z. Entonces, conforme cada paso que se dé, el valor de z puede ir para, por ejemplo, positivo para derecha y negativo para izquierda, y así terminar en una posición final, que en este caso terminó en la posición 8. Lo cual hay que recordar de que como este valor de zn, por ejemplo, si yo genero más simulaciones, el valor del zn final, el de aquí, no va a ser siempre en la misma posición, no vas a terminar siempre en el mismo 8, sino va a terminar en muchos valores. Entonces, por cada simulación, el zn va a variar. Entonces, esta solo es una simulación. Entonces, esta es la gráfica de cuando se generó varias simulaciones. Como pueden observar, para cada simulación están oscilando alrededor del 0, ya que en este caso le puse para que pueda dar en total 50 pasos y los valores oscilan entre aproximadamente el 15 y el -15. Nosotros sabemos de que él podría terminar en el extremo tanto 50 como -50, pero ustedes ven que es más frecuente que termine en esta parte de aquí. Entonces ya nos está dando una referencia a cómo podría ser el comportamiento de esta variable aleatoria. Entonces, nosotros nos interesaría poder calcular la distribución de esta variable. Y para poder calcular la distribución de esta variable sería calcular la frecuencia de cada posición. O sea, qué tanto se encuentran, cuántos valores por ejemplo, en 0 se encuentran. Por ejemplo, nosotros podríamos decir con solo ver esta gráfica de que cerca de la posición 0, 5, -5, por ahí, ya se va a ver una alta probabilidad, mientras que cuando nos alejamos ya la probabilidad se va disminuyendo. Entonces, como nos podría dar ya una idea de que tiene una distribución binomial, además tanto por las dos probabilidades que teníamos, entonces ya nos está dando una referencia. Para este caso, en la parte del pseudocódigo se generó, y para esta parte, como se vio antes para la gráfica anterior que fue la de aquí, esta nos permite calcular cada simulación. Aquí tú vas guardando y calculas un z final, que es la posición final, y para este bucle más grande, cada z final se está guardando en este q, en este vector q, y luego, entonces lo que se hizo fue que se imprimieron todos los q's que se guardaron, y acá se puede observar. Estas fueron todas las posiciones finales que luego se observaron en esta gráfica que ya se explicó. Y respecto a la parte como se mencionó, en este z te permite calcular, al final de este bucle te permite calcular un z final. Entonces lo que te permite es graficar este vector z respecto al número de pasos. En este caso fue 50, y aquí se está calculando la posición de z como fue variando por n pasos. Y la otra gráfica de aquí, como se mencionó antes, el q es el que guarda todos los z que se han generado por cada simulación, y que es en este caso, que aquí se representan son todos los q, o sea, todos los z se guardan en q y que lo está representando, y el eje, como se mencionó, las simulaciones. Luego de esto, vamos a ir a la parte de la función probabilística. Entonces, nosotros vamos a querer calcular, como se mencionó antes, la probabilidad. Nosotros podemos calcular la frecuencia probabilística, que como si hacemos mayor número de simulaciones nos podríamos acercar a esta probabilidad. En este caso vamos a hacer 1000 con 100 pasos y nos va a dar la siguiente gráfica. En este caso se hizo lo mismo que lo anterior. La parte especial de esta parte del código es esta de aquí, donde se va a calcular la frecuencia. En esta parte de aquí es especialmente para hallar la frecuencia para cada zn, para cada posición. Entonces,
Eh, Dado que nosotros estamos usando como iniciador a esta variable, por ejemplo, va a tomar valores 0, 1, 2, 3. Entonces, nosotros, como pueden ver, la posición no es 1, 2, 3. Entonces, nosotros tenemos que cambiar este valor de aquí. Entonces, la forma en que se cambia es con este R, donde nosotros, en general, es como si este K representara el número de pasos para un lado, que sería, por ejemplo, derecha, que en este caso va a ser derecha. Entonces, lo que estamos haciendo que respecto a esta conversión, tú puedes calcular el número en la posición final. Luego se va a explicar posteriormente sobre esta conversión. Aquí en general simplemente es para poder igualar el valor, ya que cuando se iguala un valor así específico para, por ejemplo, cuando zn es igual a -10, y se va a guardar todas las veces que se repita, por ejemplo, -10, y se va a guardar todo en este f. Luego en este f ya tenemos el número total de veces que apareció el zn en el total de simulaciones que generamos, que en este caso fue 1000. Entonces vamos a dividirlo cuántas veces apareció sobre el número de observaciones total, en este caso fue 1000, y nos permitiría hallar la frecuencia. Para esta ocasión nosotros lo imprimimos y estos son los valores. Por ejemplo, pueden ver, vamos a ponernos en los valores más centrales, ya que estos son los que nos dan una probabilidad más alta. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, como se estaba mencionando, para la posición -10 sería, por ejemplo, esta de aquí. Para esta posición -10 que está aquí, su probabilidad es 0.056, y acá está mencionando la posición -10. Entonces, todos estos valores de frecuencia que se generaron para cada posición se va a guardar en este vector. Este vector representa, sí o no, el eje Y. Entonces tenemos que tener su correspondencia con el eje X. Entonces ese es el T, que era, recuerdan como les había mencionado aquí, el R representaba la posición final. Entonces es para guardar la variable, y así se va guardando. Y se guarda. Y esta parte de aquí, en general, es simplemente para poner los máximos y mínimos, para limitar esta parte de aquí. Por ejemplo, ustedes saben de que yo le había puesto 100. Entonces, como le había puesto 100, significa que podría irse de 0 hasta -100 y de 0 hasta 100. Pero como pueden ver, los valores tienden a quedarse alrededor de 0 y no extenderse tanto. Entonces, si es que yo ilustrara toda la gráfica de -100 a 100, esto se vería muy chiquito. Igualmente, la probabilidad es de 0 a 1, pero aquí lo estoy poniendo hasta aproximadamente 0.09. Entonces, esta parte se encarga de la parte de la limitación de los cortes, los máximos y mínimos. Entonces, ahora analizando un poco la gráfica de manera sencilla, como se había mencionado anteriormente, en esta gráfica los valores tendían a ser cercanos al valor central, que era inicial, que era 0, y no tendían a alejarse a los extremos, y esto nos permite observar esta gráfica. Y como se observa, también se ve que es una distribución binomial. Entonces, para generar esta gráfica, lo que se hizo fue, como se mencionó, el F, que era todos los que se habían guardado las frecuencias para cada uno, y el T, que era, como se mencionó, el eje X. Y aquí simplemente es para poder calcular la gráfica de distribución. Entonces, también para poder más o menos ver si es que se acercaba a una distribución binomial, nosotros calculamos su media y su varianza. En este caso, cuando tú hallas la media de una distribución binomial, es n por p. Pero en este caso, como se había mencionado antes, como se tuvo que transformar los valores, en este caso, como se mencionó aquí, se transformó el valor. Entonces, igual se tiene que transformar tanto para la media y la varianza. Aquí ya se está transformando la media. De NP se transformó a N por P menos Q, y para la varianza, que era NPQ, se transformó por 4 NPQ. Entonces, estos serían los valores, pero claro, estos serían los valores si cumpliera la distribución binomial. Entonces, nosotros podemos ver que en la simulación que se generó, pues correcto, se observa que se aproxima a menos 0.1, entonces es muy cercano a 0, y la varianza es
en este caso nos salió que era 100 y en nuestra simulación nos salió 99. Entonces ya nos está diciendo de que se acerca a los valores que hubiera cumplido si es que cumpliera una distribución binomial. Entonces ya nos está dando un indicativo de este ZN. Entonces ahora les voy a explicar más sobre esta transformación, ya que en verdad lo que se está haciendo es que se hizo desde una prueba de Bernoulli. En la prueba de Bernoulli tenemos el éxito fracaso. En este caso vamos a considerar a éxito como ir a la derecha y fracaso como ir a la izquierda. Para la derecha era 1 y para la izquierda era -1. Entonces, si nosotros lo sumamos 1 y lo dividimos entre 2, podemos tener los valores 1 y 0. Entonces, como pueden ver, estamos cambiando de este posible valor que teníamos de ZN a un RN, que en este caso lo vamos a hallar el número de éxitos, o sea, el número de pasos a la derecha. En este caso, debido a que quise poner la probabilidad, como se puede ver aquí, este NumPy ya te genera valores aleatorios. Cuando tú pones aquí el número total de pasos que puede dar, acá estoy poniendo la probabilidad y estoy poniendo cuántos valores de estos voy a generar. Entonces, esto nos permitirá poder ver las gráficas. Para esta ocasión, a ver, aquí está, ya lo puse para poder correr. Entonces, como el anterior, vamos a poner 1000 y vamos a poner para 100 pasos. Y aquí nos está poniendo la probabilidad. Para este caso le vamos a poner una probabilidad de 0.5 para poder ver la continuidad con esta gráfica que estaba viendo. Entonces, estos son los valores, otra vez igual como el anterior que hicimos, nos bota la frecuencia. Como este R lo que nos va a permitir es que vamos a tener un vector con todos los valores que nos generaron por este random. Se generaron por esta probabilidad, se generaron un montón de número de éxitos que hubo. Por ejemplo, puede ser que digamos que ahí puede ver cuántos pasos hubo, si salió el número 12, si salió el número 13, puede salir desde 0 a 100. Por ejemplo, aquí como pueden ver, para 50 pasos, para 48 pasos y todo eso. Entonces te salieron muchos valores. Entonces nosotros vamos a querer hallar como el anterior, que eso es similar al Q, donde se guardaban todas las posiciones finales. En ese se están guardando todos los números de pasos que fueron para la derecha, para cada posible R. Entonces vamos a calcular la frecuencia. Se va a usar la misma forma del pseudocódigo. Aquí se calcula la frecuencia igualito que el anterior. Como pueden ver, lo único que difiere aquí es que acá en el anterior se había puesto Q, acá se está poniendo el R, porque el R es el que guarda todos estos valores que se generaron sobre los éxitos, cuántos números de éxitos que hubo para la derecha, y se va a dividir entre números de simulaciones, en este caso también fue 1000. Ya se está imprimiendo aquí, por ejemplo, para la derecha, para 47 pasos, por ejemplo, aproximadamente aquí, debe ser este. La probabilidad frecuencial es 0.058, pero se acerca a la probabilidad. Aquí se está observando en la gráfica. Pero entonces nosotros sabemos, como se había mencionado antes, nosotros estamos haciendo esta conversión del X, que lo estábamos transformando de -1 a 1 a 1 a 0. Entonces, aquí también nosotros podemos decir que de derecha lo podemos pasar también a la posición final. Entonces, podemos ver aquí de derecha, por ejemplo, eran 47 pasos. Entonces, si eran 100 pasos, 100 menos 47 sería 53. Entonces, nosotros sabemos que 47 fueron positivos y 53 fueron negativos para lo opuesto. Entonces, estos dos valores se restan. ¿Y qué posición me da? Posición final, -6. Entonces, esta sería la posición final. Y como pueden ver, esta es la relación como lo estamos viendo entre posición final y el número de éxitos. Es similar al anterior, como también se había explicado. Se explicó un poco de esto. Como el anterior, también, como habíamos mencionado, se guardan las frecuencias, el eje X, que va a ser en este caso de RN, pasos a la derecha. Y aquí, como también se dijo, este es para guardar la parte de la probabilidad, los ejes que se van a guardar aquí. O sea, el zoom, cuál va a ser los límites para esta gráfica. Y esta fue la parte para generar el eje Y, el eje X y en los títulos, todo. Entonces, como ustedes vieron, al igual como hice esta transformación de aquí de pasos para posición final,
simplemente puedo transformar y movilizar la exposición. Como pudieron ver, no hay una diferencia entre la parte de la probabilidad, simplemente lo que cambia es el eje X. Entonces, por ejemplo, la posición 47 terminó en la posición -6, por ejemplo, estaría por aquí aproximadamente. Bueno, para esta gráfica fue esta parte. ¿Cómo se guardó? Fue que se guardó con esta modificación. El vector de aquí se guardó en T2. El del anterior era en T normal, este es en T2. Y se hizo la transformación, pasos a la derecha menos pasos a la izquierda. Entonces, lo interesante de esta parte, también como se había mencionado, ya se puede ver la distribución binomial, tanto para los dos, como se había mencionado, se mantiene la misma probabilidad. En este caso, debido a que estábamos usando ya que nos genere de manera ya como un factor binomial, dado que para poder elegir la probabilidad se eligió de esta forma, no, porque la otra forma era usando usando este factor. Sin embargo, no íbamos a poder elegir la probabilidad, pero por lo que usamos esto, como ustedes pueden ver, nosotros al inicio comenzamos con una distribución Z, que este fue el que se generó cuando nosotros lo hicimos con una probabilidad de 0.5. Y como pueden ver, aquí se mantiene de 0 a menos 30, 40. Esta fue la que se generó con la distribución binomial, con este factor, que ya te da valores de manera, una selección binomial. Y como pudieron ver, la diferencia entre prueba de Bernoulli con el ZN simplemente es la transformación del eje X, lo cual obviamente esto se afecta a la media y la varianza, pero la parte del comportamiento de los valores no se ve alterado y pueden ver una similitud en estas tres gráficas. Entonces vamos a proseguir con la parte de esta aquí. Ok, la media y la varianza. Estas son la media y la varianza de Rn, o sea de y estas son la varianza de Zn.